¿Alguna vez les ha pasado que escuchan una canción por casualidad? Una canción que les gusta, una canción en inglés cuya letra desconocen, tampoco saben quién la canta, no saben en qué disco viene. Bueno, a mí me pasó eso y anduve buscando esa canción durante 10 años, hasta que por accidente la encontré en una película. Yo no tenía la menor idea de que esa canción era parte de la banda sonora de una película, y hoy les voy a hablar de esa película y de 6 películas más. Vamos a hacer un video, vamos a inaugurar una serie de videos en este canal en la que yo les platique acerca de las películas que ustedes me han recomendado. Me han recomendado bastantes ya a lo largo de los años que llevo en estas redes sociales. Así que dije, bueno, ya es momento de empezar a platicar aquí en el canal. Pues qué me han parecido todas esas recomendaciones que he obtenido de buenas películas gracias a ustedes. Así que sin más preámbulo, comenzamos este video de 7 películas que ustedes me recomendaron. Bye. Bueno, comenzamos. Vamos a comenzar con esta película. Es Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet. Amigos, cuando compré este Blu-ray, no me imaginé para nada que aquí iba a encontrar una canción que, como ya les dije, llevaba buscando 10 años. Y mucho menos me imaginé que apareciera la canción tan solo a los 11 minutos de haber empezado a ver esta película. La canción se llama The Worst Spice in London. Ahora lo sé, ahora sé quién la canta Helena Bonham Carter. Y en el momento en el que empezó la canción, la reconocí de inmediato y tuve que parar la película porque estaba alucinando de alegría. Tomé el celular y le mandé un mensaje de agradecimiento a mi amigo Eduardo Lemus, que fue la persona que me recomendó esta película. Apenas terminé de verla, se convirtió en mi película favorita de Tim Burton, mi película favorita de Johnny Depp. Es genial, la historia es genial, las canciones son geniales, son canciones de Stephen Sondheim, una leyenda del teatro musical, que por cierto, luego me enteré de que esta historia, está basada en un musical. No conocía el musical, y Stephen Sondheim estuvo involucrado incluso en la adaptación que hizo Tim Burton para el Séptimo Arte. Así que fue una joya para mí haber encontrado esta película gracias a esa recomendación, y sobre todo por la canción. The Worst Spice in London quizá no sea la mejor canción de la película, puede ser, pero es la que a mí más me gusta y fue la que más significado tuvo para mí. Pues bien, aquí la canta Helena Bonham Carter y también Johnny Depp. Bueno, que yo sepa, no son cantantes, o no sabía que eran cantantes. Al menos Helena dice que no cantaba, que aprendió a cantar específicamente para esta película, y la verdad es que lo hizo muy bien. Ambos lo hicieron muy bien. Este Blu-ray incluye una generosa cantidad de material extra sobre la filmación de la película, sobre la versión de teatro musical de Sweeney Todd y sobre los orígenes del personaje y su historia en la cultura popular de Londres. Además, incluye una conferencia de prensa con la producción y el elenco de esta película. Bien, en segundo lugar pasemos a El fantástico señor Zorro, una película de 2009 en la que todo es fantástico, menos el señor Zorro. Más de eso en un momento, pero tengo que decir que me encantó. La película es buenísima en muchos sentidos. Me gustó mucho la animación en stop motion, el diseño visual de los personajes en sí, los diálogos, el humor de la película, la estructura narrativa, la perspectiva temporal que nos dan de los humanos y de los zorros, entre paréntesis. Me gustaron los colores cálidos, los escenarios tremendamente bien diseñados, la banda sonora y las canciones. Nada podía prepararme para escuchar la balada de Davy Crockett, estilo Disney. Creo que no es exactamente la versión de Disney, pero es muy parecida. Al inicio de la película aparece, es la primera canción que está escuchando el señor Zorro. Después suena Heroes and Villains, una canción de los Beach Boys que me encanta. Y agradecí mucho no saber qué canciones venían en la banda sonora de esta película, porque me tomaron por sorpresa. Estaba encantado escuchando Heroes and Villains mientras veía al señor Zorro y a su esposa corriendo. Fue hermoso, de verdad, me encantó ese momento. También suena entre las canciones Love, una canción de Robin Hood, la película de Disney de Robin Hood, en la que Robin Hood y Lady Marian son zorros. Bueno, es una canción de Disney que está metida en esta película de Fox.
Todo eso estuvo chido, amigos. Sobre todo me sorprendió que lograron condensar esta historia tan elaborada en menos de hora y media de duración de esta película. Mi personaje favorito fue Ash, el hijo del señor Zorro, cuyo desarrollo en esta película consiste en darse cuenta de que él también es fantástico como su padre. A pesar de sus complejos, a pesar de sus inseguridades, pues él tiene que descubrir su propio valor, sus propias fortalezas y su propia manera de ser fantástico. Eso me encantó. Ahora, ¿cuál es mi problemita con esta película? El señor Zorro es el protagonista, está diseñado para caerle bien al público. Vemos cierta evolución de su personaje, cierta evolución cuando vemos que se da cuenta de sus errores, que es capaz de decir me equivoqué, que es capaz de pedir perdón y de hacer esfuerzos por enmendar el daño que ha causado. Eso estuvo bien, pero esencialmente el señor Zorro es un ladrón. Ese es mi problema. Es un ladrón que roba por el placer de robar. Los granjeros no le hicieron nada. Su única motivación para robar es divertirse. Recordar los viejos tiempos cuando robaba. Dejó de robar porque su esposa le dijo que lo dejara, pero le miente a su esposa para robar. Los granjeros solo tratan de defenderse. Se nos pinta que los granjeros son los villanos al principio de la película, pero realmente el villano podría ser el señor Zorro. Los granjeros solo se están defendiendo su patrimonio y su negocio de los otros animales, ¿no? Al final el zorro deja en paz a los granjeros, pero empieza a robar el supermercado. Y lo peor es que no solo él roba el supermercado, sino que ahora también su esposa y sus hijos y el amigo, toda la familia va a robar al súper, son sus cómplices. ¿Cuál fue la lección aprendida? ¿Cuál fue el desarrollo real final de este personaje? Fuera de eso, la verdad es que sí, es una muy buena película en todos los sentidos que ya mencioné. Me encantó y bueno, esta edición tiene un documental de 40 y tantos minutos sobre la realización de la película, pero honestamente no me parece uno de los mejores documentales que haya visto, porque creo que se centra demasiado en ciertos aspectos y deja un poquito superficiales otros. En concreto siento que se centra demasiado en la ejecución de la animación stop motion y el diseño visual de las marionetas que usaron para hacer la película. Siento que pasa demasiado tiempo abordando eso y todo lo demás queda muy superficial. Me habría gustado un poquito más saber sobre el desarrollo de los personajes, sobre todo escuchar más acerca del desarrollo de Ash, que como ya dije fue mi personaje favorito, y de estos detalles del señor Zorro, a ver si hay algún comentario al respecto, pero no lo hubo. No lo sé, quizá estoy juzgando demasiado duro al señor Zorro, es la primera vez que veo esta película y pues fue la primera impresión que me dejó. Pienso verla en el futuro, la vi en español latino, muy buen doblaje por cierto, pero quiero verla en inglés, quiero escucharla. Quizá la siguiente vez que lo vea, pues desarrolle alguna perspectiva nueva o diferente, menos severa, acerca del protagonista de El fantástico señor Zorro. La siguiente película es Elysium de 2013, una película con Matt Damon como protagonista y Jodie Foster como antagonista. Es una película que me recomendó mi amigo Dorian Alexander de Instagram, a quien le mando un saludo y a quien le agradezco que me haya recomendado esta película porque la verdad es que me gustó bastante. El concepto es bastante interesante, es un escenario futurista en el que los ricos y los pobres están diferenciados abismalmente económicamente y socialmente porque básicamente los ricos viven en el espacio y los pobres vivimos en la Tierra. Los pobres viven en la Tierra porque la Tierra es un lugar que ya está muy contaminado en el futuro y las condiciones pues ambientales ya no son las más óptimas para la vida humana, así que los ricos se fueron a vivir al espacio a un lugar que llaman Elysium. Pues bien, otro de los actores que aparece en esta película es Diego Luna. Se supone que están en el sur de Estados Unidos, donde hay muchísimos latinos. De hecho, hay varios diálogos en español. Hay escenas donde Matt Damon habla español. Y bueno, también Jodie Foster. Jodie Foster habla francés. Yo no sabía que hablaba francés, pero ahí aparece en varias escenas diciendo algunas cosas en francés, con muy buena pronunciación, al menos desde mi perspectiva. Pero bueno, detallitos que me gustan, ya saben que me gustan los idiomas y estas cosas para mí le dan más sabor a la película. Pero más allá de Jodie Foster, Matt Damon y Diego Luna, lo mejor para mí es el villano. El villano de esta película es buenísimo, se llama Kruger y no puedes dejar de verlo cuando aparece en pantalla, no puedes dejar de escucharlo cada vez que habla.
con un acento muy muy bueno en inglés. Bueno, la versión en inglés hace un acento característico que me gusta mucho. Y en general creo que es un buen villano. Es malo porque sí, es egoísta porque sí. No te presentan su historia de origen como para que te apiades de él. Simplemente sabes que es malo y en algún momento te va a aterrorizar lo que va a hacer o te vas a sentir amenazado con lo que hace. El protagonista, el personaje de Matt Damon, se llama Max. Es una buena persona. Es un personaje con el que empatizamos fácilmente, empatizamos con su situación de vida, con los conflictos internos que tiene al relacionarse con Frey, que es su amiga de la infancia y también en la edad adulta. Muy buenas actuaciones por parte de todos, muy buenos efectos especiales y en general una película que se puede disfrutar una y otra vez. Nada más tuvo un detallito para mí, antes del clímax de la película en la que los ilegales llegan a Elysium y aterrizan convenientemente en el lugar donde se están desarrollando los eventos, pero el problema es que llegan muy fácilmente a ese lugar. Repito, es muy conveniente que llegan justo al lugar donde se están desarrollando los eventos principales de nuestra historia. Pero se supone que no es tan fácil llegar a Elysium, sobre todo si eres ilegal, si vienes en un vehículo ilegal. Y eso lo establece la película desde el principio. Vemos gente que muere en el intento de llegar a Elysium de manera ilegal. Entonces, ¿cómo es que nuestros protagonistas lo hacen de manera tan fácil? No lo sé. Bueno, cosas que se resuelven con la magia del cine. Pero en general, repito, me gustó mucho esta película y pues les recomiendo que la vean también ustedes. ¿Qué sucedería si los ángeles del cielo vivieran aquí en la tierra entre nosotros, acompañándonos día tras día, leyendo nuestros pensamientos y explorando así lo más profundo de la esencia humana? Pues esta película explora eso. Y lo explora de una manera sublime, a través de diálogos y monólogos que son poesía pura, acompañada de una fotografía y una dirección de cámaras magistral. Bueno, pues es una obra de arte, se llama Las alas del deseo, y su título en alemán significa El cielo sobre Berlín. La película se desarrolla en Berlín, es una película de 1987, y para mí es la tercera película que veo donde el protagonista es el actor Bruno Ganz. Bueno, aquí no solo es él el protagonista, también está el actor Otto Sander y otra actriz de la que voy a hablar en un momento, pero lo interesante es que el director escogió a Bruno Ganz y a Otto Sander porque eran amigos. En la vida real eran amigos y ya habían trabajado anteriormente juntos. Estos dos actores interpretan a un par de ángeles. Y como ángeles que son, pues podemos suponer que han estado juntos durante toda la eternidad, que se conocen muy bien y que son buenos amigos. Por lo tanto, era necesario para el director que los dos actores que los interpretaran tuvieran muy buena química en pantalla y por eso decidió irse por este par de amigos en la vida real, ambos actores, y la verdad es que se nota. Otro dato muy interesante de esta película es la protagonista femenina. El personaje que interpreta es una trapecista de circo y por lo tanto la vemos en acción haciendo acrobacias en el trapecio. Pero lo interesante fue cuando me enteré de que no era trapecista profesional. Ella aprendió todas esas acrobacias específicamente para esta película en tan solo 8 semanas. Pues uno no se imaginaría que no era una trapecista profesional cuando ve la película, porque no solamente no utilizaron dobles de acción, dobles de riesgo para sus escenas, sino que se ven las escenas panorámicas y vemos que no hay ni siquiera una red. Si se caía del trapecio, pues se caía. No había una red de seguridad para ella. Les recomiendo que la vean, definitivamente. Agradezco a Fernando Puga, un amigo de Instagram, que fue la persona que me la recomendó porque es buenísima y les recomiendo que la vean en blanco. De verdad, es lo mejor que pueden hacer. Yo la vi así, ni siquiera leí una reseña en internet. Fernando no me dijo de qué se trataba y lo agradezco. Lo mejor es que cuando terminen de verla, van a querer verla otra vez, y otra vez, y otra vez. Las alas del deseo o El cielo sobre Berlín, una excelente película que les recomiendo yo también. De entre las ediciones que poseo actualmente de la Archive Collection o de la colección de los archivos de Warner, hay una que se acaba de convertir en mi favorita y que además la película en sí se acaba de convertir en una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Se trata de El maravilloso mundo de los hermanos Grimm, una película de 1962,
musical hecha por la compañía experta en musicales de esa época, la Metro-Goldwyn-Mayer, y la conocí gracias a la recomendación de mi amigo Alex del canal de YouTube de Alex Archive, y le agradezco muchísimo que me haya recomendado esta película porque no sabía de su existencia y porque se trata de una película que estaba prácticamente considerada como imposible de restaurar. A lo largo de muchos años, los negativos originales, los elementos originales del filme habían sufrido muchísimos daños y se consideraba que era tecnológicamente imposible restaurarla hasta que, bueno, este año Warner sacó esta edición donde la película viene completamente restaurada y remasterizada, tanto en imagen como en sonido, con una calidad inmejorable. Narra parte de la vida de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm eran unos escritores célebres por sus cuentos infantiles folclóricos, tales como Hansel y Gretel, Los músicos de Bremen, El sastrecillo valiente, La Cenicienta, Blancanieves, entre otros, muchos otros populares. Pero aquí no se retratan esos cuentos infantiles, sino se relatan 4 de sus menos conocidos cuentos infantiles. Y se hace de una manera muy alegre, muy cómica, muy musical y muy colorida. La banda sonora de esta película también se acaba de convertir en una de mis bandas sonoras favoritas. La paleta de colores de esta película te transporta en todo momento al maravilloso mundo que promete el título del filme. Las canciones son muy entretenidas y muy pegadizas. Y que no les engañe la portada. Por alguna razón, la portada hace alusión a un libro de cuentos. Aparecen dibujos, pero la película no es de dibujos animados, es una película de acción real y lo único que tiene son un par de escenas con animación stop motion, pero está hecha con marionetas, no con dibujos animados. De por sí el proceso en el que se filmó era un proceso complicadísimo de filmar y de proyectar en cines. Esta película se filmó en Cinerama, un proceso de pantalla ancha inventado en los años 50 que trataba de simular el ángulo visual del ojo humano proyectando las imágenes en una pantalla gigante de 146 grados de curvatura, una imagen completa de una película hecha en Cinerama. Para que la película se pudiera proyectar así, se tenía que filmar con 3 cámaras al mismo tiempo y se proyectaba con 3 proyectores al mismo tiempo. Era tremendamente complicado proyectarla. Restaurarla para Blu-ray fue todo un reto. Y básicamente aquí nos presentan 2 versiones de la película. Una versión que trata de simular la curva de Cinerama en una pantalla plana actual y otra que nos presenta la película en formato plano, ¿no? Está adaptada para que se pueda ver de la mejor manera posible en los televisores actuales porque, repito, la película en sí estaba diseñada desde su origen para que se proyectara en una pantalla gigante muy curvada. Entonces, es toda una experiencia verla, es toda una experiencia escucharla. Agradezco que me hayan recomendado esta película en esta edición en particular. Muchas gracias, Alex, y yo les recomiendo que la vean. Solamente hay un problema: estas ediciones no traen subtítulos en español, solo traen subtítulos en inglés y solo vienen en idioma inglés, no están dobladas, así que tendrán que practicar su inglés, amigos, pero ojalá que puedan disfrutar ustedes también del maravilloso mundo de los hermanos Grimm. Cuando una película logra mejorar mi opinión sobre un famoso, lo reconozco. Y esta vez reconozco que eso sucedió con Nace una estrella. Yo siempre había ignorado a Lady Gaga. Honestamente, nunca me han llamado la atención sus canciones. Tampoco conocía mucho sobre Bradley Cooper, entonces no tenía una motivación real para verla, pero desde que se estrenó en cines en 2018 y me di cuenta del enorme éxito que tuvo tanto para la crítica como para el público, supe que tarde o temprano iba a acabar viéndola y definitivamente ya entendí por qué tanto éxito. A pesar de ser la 4ª adaptación de esta historia, esta película brilla con luz propia, es buenísima, tiene excelentes canciones originales y la cereza del pastel en cuanto a canciones para mí fue la interpretación de Lady Gaga de La Vie en Rose. Excelente interpretación, y de las originales mi canción favorita es Shallow. No sé cada cuándo ve esta película, pero sé que voy a escuchar con mucha frecuencia Shallow. Y aunque ya había escuchado algunas canciones de Lady Gaga en la radio, al que de plano nunca había escuchado cantar es a Bradley Cooper. Excelente voz, muchísimo talento, no solo como cantante, sino también como director, porque luego me enteré de que fue el director de la película, además de protagonizarla, y era su primera vez dirigiendo cine tal cual.
Y bueno, el resto de los actores, el resto de los personajes, todos se lucen, la historia es muy buena, muy entretenida, la química entre Gaga y Cooper es instantánea y es magnífica, la manera como nos presentan la relación entre Jack y Ally, incluso con el sabor agridulce que te deja la historia al final, es una historia que se queda en tu memoria, difícilmente la puedes olvidar. Desgraciadamente ya tenía un spoiler de esta película, específicamente del final. En general no sabía de qué se trataba toda la historia, pero sí sabía cómo terminaba. Desgraciadamente no me pude dejar sorprender con el final, como seguramente sí le pasó a los que la fueron a ver al cine sin spoilers, pero pues como ya había 3 adaptaciones cinematográficas de esto, yo desde hace años sé cómo termina esta historia. Sin embargo, aún así la disfruté, me gustó mucho el final, la última escena, la última canción. Si alguno no la ha visto, también les recomiendo que vean Nace una estrella. La última película de la que voy a hablar es una recomendación que conocí gracias a mis amigos de la universidad. Mi bolita de amigos de la universidad en general tiene un gusto cinematográfico muy distinto al mío. Con el tiempo, digamos que he orientado un poco mis gustos hacia los de ellos, precisamente porque en muchísimas ocasiones me han invitado a ver películas o de plano me han sentado a ver la película que ellos querían ver, y en general siempre han sido muy buenas recomendaciones de películas y de documentales que he tenido gracias a ellos. Una de las películas fue The Disaster Artist, obra maestra, y de verdad agradezco que haya sido así, que haya conocido esa película, porque un día llegué a la reunión de amigos en casa de uno de ellos y nos sentamos a ver esta película, nos divertimos muchísimo, nos carcajeamos muchísimo. Es una cinta protagonizada y dirigida por James Franco, está basada en hechos reales y relata la historia de Tommy Wiseau, un actor y cineasta que escribió, produjo y dirigió The Room. The Room es una película estrenada en 2003 y es considerada por muchos como una de las peores películas que se han realizado en la historia del cine. The Disaster Artist nos cuenta la historia de cómo Tommy Wiseau conoció a su amigo Greg Sestero y cómo esta amistad entre ellos dos los llevó a realizar esta película que menciono, The Room. Es básicamente la historia de esta amistad, una amistad bastante inusual entre dos personas muy distintas entre sí, sobre todo cuando uno de los amigos es bastante inusual y excéntrico, como lo es Tommy Wiseau. Entonces, en general, The Disaster Artist nos cuenta la historia de la realización de The Room. The Room se ha vuelto una película de culto. Nunca la he visto, solo he visto fragmentos en YouTube de varias escenas. Y bueno, aquí de hecho en los créditos hay algunas escenas. Y he visto esta película que nos cuenta la realización de The Room. Pero solo con ver eso puedo entender por qué tanto interés, tanto revuelo por esta película, que es tan mala que al parecer es buena, según algunos. De alguna manera, esta película te permite entender el porqué de su éxito y se disfruta bastante. Es bastante cómica, bastante divertida y un poquito incómoda en ciertos momentos, pero está pensada así. Porque Tommy Wiseau puede llegar a ser un amigo incómodo, sobre todo si es tu mejor amigo y además el director de tu película. En fin, con esta película terminamos esta lista de 7 recomendaciones. 7 películas que, pues, si ustedes quieren verlas, adelante, son libres de hacerlo. Yo, por lo pronto, me despido deseándoles un excelente día. Espero que les haya gustado este video. Y, por supuesto, si tienen alguna recomendación de película que crean que yo deba ver antes de morirme, pueden dejármela en los comentarios. Mi nombre es Osvaldo. Hasta luego.